6 de la mañana, 40 minutos. Por primera vez en Colombia se aprueba un proyecto de ley que reconoce y que garantiza los derechos de niños, niñas y jóvenes de hasta 25 años que, escuchen esto, dependían económicamente de una mujer víctima de feminicidio. Por eso está con nosotros la representante a la Cámara, Carolina Giraldo. Ella es autora de la iniciativa que, bueno, ahora va a pasar a sanción presidencial. Bienvenida, representante, ¿cómo está? Muy bien, Daniela, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cuál es el mensaje principal para los hijos de víctimas de feminicidio? ¿Qué pueden esperar con esta ley? Tenemos cada vez unas cifras más altas de feminicidios en el país. Desastroso, ideal que los feminicidios no ocurran. Pero cuando ocurren los feminicidios, la verdad es que muy pocas veces se piensa en esas personas que quedan detrás. Y hoy no existe en el país una ruta de atención específica para huérfanos por feminicidio. Por eso creamos esta ley, para que tengan esa atención específica. Hablemos entonces del contexto. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Estas personas no tenían una atención psicosocial, económica? ¿Qué pasaba? Bueno, aquí tenemos algunas de las cifras sobre feminicidios en Colombia. 3.718 casos en los últimos 5 años. Y hay que decirlo, entre el 2023 y el 2024, un aumento de más o menos el 70%. Y en casos de huérfanos por feminicidio, 1.746 huérfanos en los últimos 5 años. Pero hay que decirlo también, han ido incrementando. 1 de cada 3 mujeres que ha sido víctima de feminicidio ha dejado huérfanos detrás. Entonces nos reunimos con las familias en donde ha ocurrido un feminicidio y con ellas hemos creado este proyecto de ley que tiene unas medidas de atención específica. Por ejemplo, lo que mencionabas, esa atención psicosocial. Sí. Llega a la fiscalía muchas veces porque hubo un asesinato. Nadie está pensando en la atención psicosocial que necesitan los huérfanos, que a veces incluso fueron testigos del asesinato. Usted lo acaba de decir, ese articulado no fue concebido solamente desde el Congreso, también con el acompañamiento de las mismas familias, de los protagonistas de esta ley. ¿Cómo les fue trabajando con ellos? Bueno, unas historias muy dolorosas. Buscan acceso a la justicia, pero también buscan que haya oportunidades reales para quienes quedan huérfanos por feminicidio. Muchas veces las abuelas, los tíos quedan a cargo de estos huérfanos con muchas dificultades económicas, con todo el amor lo hacen, pero con muchas dificultades económicas. Entonces, por eso también en el proyecto de ley incluimos algunas ayudas monetarias. Hay que hacer una claridad, y es que estas cifras que usted nos está presentando son las que registra el Observatorio de Feminicidios Colombia. ¿Es el único registro oficial? Bueno, es que justamente en Colombia no tenemos un registro oficial sobre cuántos huérfanos por feminicidio tenemos. Por eso también con la ley estamos creando ese registro oficial, porque hoy no se sabe ni cuántos son exactamente, ni cuáles son sus necesidades, y eso el Estado lo tendría que tener totalmente caracterizado. Bueno, entonces, ¿logran ustedes este registro o van a empezar a hacerlo? Digamos, se crearía con esta ley. ¿Y qué van a recibir estos jóvenes de hasta 25 años, representante? Bueno, muy importante. La atención psicológica, sí, para poder elaborar el duelo, para poder seguir adelante. Pero además de eso, unas ayudas monetarias que tienen que ver con los gastos funerarios, y luego, más adelante, para personas en pobreza y en extrema pobreza, unas ayudas monetarias periódicas para su mantenimiento. ¿Recursos que saldrían de dónde? Recursos que saldrían del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Un poco. Porque la verdad es que la mayoría de los feminicidios, la enorme mayoría, fueron avisados. Y el Estado no fue capaz de garantizar la vida de la madre. Aquí lo que estamos diciendo es, bueno, si el Estado no fue capaz de garantizar la vida de la madre, por lo menos en un acto de reparación, que sea capaz de garantizarle vida digna a estos menores de edad que quedan en estos estados de vulnerabilidad, de indefensión, de pobreza y extrema pobreza. Bueno, entonces además de atención psicológica, una ayuda económica y bueno, tendrá acceso preferencial a diferentes programas. ¿Quiénes podrán específicamente? ¿Qué requisitos deberán cumplir estas personas? Sí, muy importante. Son niños, niñas, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años que pertenecen a los grupos A, B y C del CISBEN para las ayudas monetarias y por supuesto que se certifique que hayan sido huérfanos de feminicidio. Son requisitos normales para este tipo de leyes y le van a cambiar la vida
a estos huérfanos, más o menos 300, 500 huérfanos que quedan cada año en el país víctimas de feminicidio. Representante, hablando de este escenario que usted nos mencionaba, muchas veces cuando falla la justicia o ni siquiera llega, ¿cómo van a garantizar que estos recursos, por ejemplo, los económicos, sí sean destinados para lo que son y que lleguen a lo que necesita un niño, una niña, un joven y no caigan en manos de posibles victimarios? Bueno, de hecho, lo más importante es que por la seguridad los niños no queden cercanos a los victimarios. Por eso, uno de los puntos en la ley es también que se analice bien a dónde va la custodia de los niños, porque a veces cuando el implicado es, por ejemplo, su padre, pues si queda en el círculo paterno es difícil y podría poner en riesgo la vida del menor. Así que por eso me preguntaba, porque es muy frecuente que de pronto queden en ese entorno en el que no hay una debida protección y que se garantice que reciba estos beneficios, ¿no? Y fue uno de los temas que más nos comentaron también las familias cuando empezamos a construir este proyecto de ley. Bueno, pues representante, ¿en cuánto tiempo entonces ya podría quedar sancionada? Esperamos que muy pronto, es decir, semanas, que meses. sigue, queda la conciliación y luego la sanción presidencial, así que esperamos que en unos 2 meses empecemos la fase de reglamentación. Bueno, entonces quedamos pendientes de eso. Muchísimas gracias, representante, por acompañarnos aquí en el tablero de Noticias Caracol. Muchas gracias a usted.